Estamos acá este fin de semana con ustedes, estamos contentos de estar con ustedes, al menos unos días con menos frío. Allá hace mucho frío todo el tiempo, luego llueve y hace más frío todavía. Pero me da gusto estar aquí con ustedes después de la última vez que vine, hace un año, creo. El 31. Este año Dios nos ha estado dando gracias. Estamos ahí con Sophie, con los niños en la iglesia de San Nicolás. Estamos haciendo algunos ajustes y creciendo en número, en el lugar, etcétera, ¿no? Y bueno, hoy estamos acá, quiero compartir con ustedes este fin de semana la palabra de Dios. Vamos a tener varias cosas. Mañana voy a orar por el Espíritu Santo. El domingo en la noche voy a hablar por sanidad. Nosotros este último año, todos los miércoles, estamos orando. El último miércoles del mes, estamos orando por sanidad en la iglesia. Tenemos la Cena del Señor y oramos por sanidades. Y todos los miércoles, sin excepción, que he estado orando, Dios ha estado sanando a gente. Tanto en ese momento, como a gente que no lo podía verificar hasta más adelante. Apenas el miércoles pasado nos dio una hermana que se llama Cecilia, no sé si la conocen, Cecilia. Ella tenía una enfermedad relacionada con sus hormonas y era crónico degenerativa. Ya tenía muchos años que estaba tomando una medicina y esta situación pues era grave porque debilitaba pues muchas cosas en su vida. Y está que en estos días, el miércoles, nos dio la victoria desde que fue el lunes al doctor y ya le dijeron, ¿sabes qué? No estás enferma, te vamos a dar de alta, yo no sé, medicamentos, y vas a estar bien. Aleluya, aleluya. La gente que no ha experimentado el evangelio piensa que son historias, ¿no? Pero hemos visto tantas cosas que no hay duda para nosotros de que Dios es verdadero. Hoy quiero empezar hablando en la palabra del Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y más que nada, que tú lo puedas experimentar. Es padre entender la palabra, pero ¿qué mejor es experimentarlo? Mañana, me gusta mucho el mensaje que vamos a compartir mañana, pero hoy quiero poner las bases para entender algunas cosas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, antes vamos a orar. Puedes entrar en clase por la oportunidad que tú nos das de hoy venir delante de ti, de que me lleve tu palabra, de la vida nueva que nos has dado, de la experiencia de salvación que nos has dado. Señor, obra nuestras vidas, guíanos, Señor, para tu gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. En Juan 1 dice en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía en el cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué relación familiar tenía Juan el Bautista con Jesús? Primos, ¿sí o no? Pero no crecieron juntos como muchos. Y como muchos tampoco lo hacen. Cuando Elizabeth tenía 5 meses de embarazada, cuando llegó María, ¿verdad? Y se entera en ese momento que está embarazada también María. Se llevaba muchos años. Y pues viene lo de Herodes que quiere matar a todos los chamacos, ¿verdad? Antes de esto, Jesús huye junto con su familia, él en la panza de su mamá, por supuesto. María y José huyen, pero antes de esto pues, tenían que ir a Belén, ¿verdad?
de Belén al huir se van a Egipto hasta que Jesús tiene 8 años y de ahí suben a Galilea. ¿Sí saben en dónde está Galilea? Al norte, ¿verdad? Está Samaria y arriba está Galilea, abajo está Judea. Y ahí está muchos años en Nazaret, aunque él no nació en Galilea y no nació en Nazaret, sino en Belén, más abajo, pues él estuvo allá. Chiste que Jesucristo estaba llegando y cuando vio y dijo, oye, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué le pasa? Dice, bueno, es que lo que pasa es que el que me envió a mí a bautizar con agua, me dijo que iba a venir alguien después de mí, pero que era antes de mí, entonces era antes que yo. Entonces la gente se tomó de Si tú y yo lo analizamos en familia, quiere decir, oye, pero si Juan el Bautista nació antes, pues ¿cómo es que es antes que él Jesús? Evidentemente Jesús no se refería, o Juan no se refería a la edad, ni se refería al momento de nacimiento, y es lo que hoy quiero que veamos ya, porque decimos, este mes estamos hablando de Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros, ustedes, yo estoy hablando de otras cosas, pero ustedes están hablando de eso, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que dice, bueno, es que viene, me dijo el Señor que iba a venir después de mí alguien que era antes de mí. Y ese yo iba a saber quién era, porque iba a ver el Espíritu Santo descender sobre su vida y que iba a permanecer en él. Mañana vamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a hablar desde hoy que estos dos elementos están totalmente relacionados en toda la historia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios descendía sobre las personas y lo que hacía era que podía facultar a las personas de una manera particular. Por ejemplo, en el libro de Éxodo leemos, Éxodo 31, que Dios viene sobre algunos alfareros, ¿verdad? Y les da sabiduría y les da entendimiento para usar los metales. El Espíritu Santo regresa porque solamente genera esta facultad en sus vidas y ellos se quedan con ese entendimiento. ¿Sí me van a entender con esto? Entonces no era común que el Espíritu Santo permaneciera sobre una persona. Y Jesús y Juan, perdón, dice, ¿sabes qué? Yo vi que descendió y que permaneció en él, que no se fue. Entonces él es el Hijo de Dios. En Juan 8, más adelante, más adelante en Juan 8, Juan, el capítulo 8, dice arriba del versículo 48, algunas de sus Biblias y le ponen un subtítulo, ¿sí o no? ¿Qué dice? La presencia de Cristo. Ok. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, que le decían los judíos a Jesús. Tú estás loco, endemoniado, y eres samaritano. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, o sea, si me deshonran, pues ya es tu honra. Hay quien la busca y busca, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeren que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto, os digo,
Antes que Abraham fuese, yo soy. Ya. Tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. La gente en realidad puede decir lo que quiera de sí misma, ¿sí o no? Yo puedo decir que, o la gente puede decir que es el hijo de Slim, ¿no? Enséñame la cuenta del banco que tengas y te creo si eres o no eres hijo de Slim. Y Jesús dijo, pues yo tengo a mi padre y yo soy antes de Abraham. Y la gente como se enojó. ¿Por qué se enojaba la gente con lo que decía Jesús? Al punto de que lo querían matar. No solamente se enojaban porque les dijo mentirosos. Lo querían matar porque dijo, antes de que Abraham fuese, yo ya era. Yo soy. Juan 1, otra vez. Atrás. Es que si no, una vez vuelvan bien ahí la Biblia y se humedece, se llena de hongos. ¿Cuándo no estamos? Vamos a leer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese el testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y Juan habla de por qué Jesucristo es antes. Y dice, bueno, es que lo que tenemos que entender es que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a la tierra. Y entonces, que luego se dice, pues sí, ¿no? Es que es un ser de luz. No es a lo que se refiere. Vamos a leer Génesis 1. ¿Sí me están siguiendo? Versículo 1, 2 y 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios a la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hasta ahí. La primera acción que se le atribuye a Dios es la creación del cielo y de la tierra, ¿sí o no? En ese ínter miramos al Espíritu Santo moverse. La primera declaración que se le atribuye a Dios es hágase la luz. Y cuando la palabra se refiere a hágase la luz, no se refiere al día y la noche a través del sol y la luna, porque de hecho tú vas a leer más abajo que fue después que hizo el sol y la luna, ¿sí me voy a entender? Aquí no se está refiriendo a que Dios hizo iluminaciones en el cielo. Dice la palabra, y leíamos en Juan, y leíamos en Juan 1 y en Juan 8, dice es que el que era antes que yo iba a venir después de mí. Dice Jesús, es que yo soy antes de Abraham. Y entonces las personas decían, pues ¿a quién se refiere? ¿Qué es él, no? Entonces Juan dice, bueno, es que él es el verbo de Dios. Y cuando decimos que él es el verbo de Dios, que se refiere a la palabra o la acción de Dios, dice, también entendemos que él es la luz. Lo primero que existió en el mundo, o en nuestra realidad, porque nuestro mundo es más limitado y más chiquito, lo primero que existió en nuestra realidad, dice, o lo que se hizo a través de la palabra de Dios, fue la luz. Porque Dios creó antes el cielo y la tierra, ¿no? Les repito, no se refiere a cielos y tierra como nuestro planeta Tierra, sino la masa, la materia, la materia oscura, toda la materia, ¿sí me puede entender? Y los cielos, los espacios en los que se movían los seres espirituales.
Y en este ínter dice, existió o se movía el Espíritu Santo. ¿En dónde? Sobre las aguas. ¿A qué se refiere entonces en las aguas? Si no se refiere al mar. Bueno, lo vamos a ver mañana porque hoy lo vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero dice el Espíritu Santo y después dice, y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. ¿Sí estoy con esto entendido? Entonces, a lo que se refiere Jesucristo sobre su persona y a lo que Juan entiende, dice que cuando hablamos de que Emmanuel vino, cuando hablamos de que Dios vino a este mundo, hablamos de que el sustento de nuestra existencia se hacía carne y se hacía hombre para visitarnos. Y Juan estaba totalmente hecho bolas con este concepto. Bueno, no bolas en el sentido negativo, estaba hecho, estaba en shock. Decía, o sea, estás hablando de que la luz que sustentó la existencia, que por supuesto es antes que Juan y que Abraham y que la humanidad entera, que es de ser, que es el verbo de Dios, la palabra de la creación, el sustento de y la sustancia de toda la existencia, venía y se iba a ser hombre y iba a habitar entre nosotros. Y entonces dice la palabra, vamos a leer primera de Juan ahora. ¿Por qué es algo de esto? No está más fácil. Ahorita les digo por qué. Primero de Juan 1 dice, en el versículo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentiremos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se acuerdan que Juan decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Sí o no? Y después Juan habla y menciona por qué él es antes de mí. Y cuando me refiero a que él es antes de mí, me refiero a que él es la luz que sostiene la existencia. ¿Sí o no? Si leímos eso, ¿no? Si decimos, bueno, hasta ahí. Ahora vamos a leer Mateo en el capítulo 4. ¿Sí me están siguiendo? Mateo en el capítulo 4, Jesucristo es tentado y después inicia su ministerio en el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, o sea, ya habían agarrado a Juan, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Después, desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo es interesante la forma en la que relaciona las cosas, ¿sí o no? Y la palabra de Dios, porque eso está haciendo una referencia a la palabra de Dios. Dice, después de que Juan lo encarcelan, él se va a Neftalí y cumple la promesa. ¿Y cuál es esa? Que iba a ir al pueblo asentado en tinieblas y que iba a haber gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les iba a resplandecer. Lucas, en el capítulo 4, nos narra la misma historia, pero hace una
aseveración interesante. Lucas capítulo 4, ¿está siguiendo? En el versículo 14. Igualmente, Lucas 4 es la tentación de Jesús. Y después Jesucristo inicia su ministerio. Y aquí, en el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el ¿qué? En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama. Bueno, aquí dice, regresó en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y qué decía la palabra sobre Galilea de los gentiles? El pueblo que estaba sentado en tinieblas iba a ver la luz. Ese pueblo que estaba en sombras de muerte, luz les iba a resplandecer. ¿Ok? Aquí entonces podemos ver una relación interesante. Una, el Espíritu Santo siempre antecede la obra de Jesucristo desde la creación del mundo. ¿Sí vemos? Dice la palabra, Dios creó el cielo y la tierra, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ya estaba ahí el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y entonces dijo Dios, hágase la luz. Después leemos que Juan decía, yo, el que me envió a bautizar, me dijo, sobre el que veas descender el Espíritu Santo y permanecer, Él es el Hijo de Dios. Él es el que era antes de ti. ¿A quién se refiere antes? Él es la luz verdadera que alumbra y sostiene la existencia y que puede venir a traer luz y verdad y el perdón de pecados a cada individuo. Porque Él es el Cordero, dice. Ahora, quiero que veamos esto porque, les repito, si tú dices que eres la luz, pues está bien, ¿no? Si tú dices que eres quien quieras decir, está bien. Demuestra. ¿Sí o no? De otra forma, lo que dices, pues es que estás medio mal. Vamos a leer Mateo capítulo 27. Y por esto, lo más importante, lo más relevante, es que cuando hablamos de la luz en términos simbólicos, cuando nos resplandece la luz, tiene que ver con la resurrección. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Ya estamos en Mateo 27, versículo 43. Estaba Jesús en la cruz y la gente se reía. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaron también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. ¿Por qué hubo tinieblas en la tierra? Porque la luz que alumbra a todo hombre y que viene a traer vida y esperanza y salvación, dice después, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Unos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías, llama a este. Y al instante, corrido uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿se acuerdan lo que dice ahí? Consumado es. Entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta aquí. Ok. Vamos a seguir leyendo, porque nos gusta leer. Vamos a ver Hechos en el capítulo 9.
para acordarnos de una cosa interesante. Esa es la palabra que a Saulo se conoció Jesús en el camino, ¿sí o no? Dice Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. ¿Okay? Esta misma historia él la narra ahora en Hechos 26. Si me están siguiendo, ya se perdieron en algún lado. No me dicen si no, pues 26:12. Dice: Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y cuando a mediodía oré, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de Cristo, que Él vino al mundo, yo no, que Él vino a la tierra. Humanamente todos sabemos que hubo una persona que se llamó Jesús. Yo no. Históricamente todos sabemos que hubo una persona que se llamó Jesús. No solamente se redacta en la palabra de Dios, hay otros lugares que lo mencionan. ¿Sí me van a entender con esto? La existencia de un hombre que se llamaba Jesús y que lo mataron en la cruz es conocida. Lo que es relevante es que tú y yo entendamos que no era solamente un hombre, que ese hombre era la luz que sustentaba la existencia en la que nosotros nos movemos. Y que esa luz, decía la palabra de Dios, es luz y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Cuando leemos esto y después escuchamos todo lo que pasó, ¿verdad? Que Jesús murió y hubo tinieblas en la tierra, pero que resucitó, ¿verdad? Y que en este ínter en el que resucita, las personas lo ven, lo conocen y la locura empieza. Cuando Jesucristo llega a este mundo, Él dice algo sencillo. Y cuando inicia su ministerio, dice: ¿sabes qué? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Esto qué quiere decir? ¿O por qué decimos que es una buena noticia eso? Porque el evangelio quiere decir buena noticia, ¿sí o no? Entonces dice la palabra, Jesús lo que decía era enseñar el reino de los cielos. Arrepiéntanse, hay una oportunidad, hay algo bien padre. Todas las culturas del mundo, si algo tenían en común entre sus dioses, es que iba a venir el juicio final. Si han estudiado o conocen de algunas, el Ragnarok. ¿Saben qué es el Ragnarok? El apocalipsis de los vikingos. ¿Sabes por qué los aztecas mataban a tantas personas y les sacaban el corazón? En su cosmovisión de la vida, para que el sol siguiera saliendo, la tierra siguiera girando y no se acabara el universo. Los mayas creían que el sol, pues cada cierto tiempo, valía queso, ¿sí o no? Ya estábamos en el quinto sol. Si han escuchado el quinto sol y todos estos conceptos, son nada.
Bueno, todas las culturas, sin excepción, todas las culturas tenían algo certero. Y es que el mundo iba a terminar, que su Dios estaba enojado y que a todos los iba a destruir. ¿Cómo sabía esto? Y Jesucristo dice, oigan, hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que viene el reino de los cielos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, como ya saben, el mundo se va a terminar. Porque a causa del pecado y la contaminación que hay en este mundo, pues no hay forma de que esto siga funcionando. Los hombres a cada rato se matan, se violan, se golpean, se asesinan, matan a los malos, los meten a la cárcel, salen 800 más. ¿Sí me pueden entender? Hay hambres, les damos para que no haya hambre y resulta que hay más hambre. No hay forma. Pero hay un reino en los cielos y ustedes tienen la oportunidad de, si quieren, ser salvados de la vida. Si ustedes quieren, pueden entrar a este reino de los cielos. Este reino es una sociedad diferente, una sociedad que no se rige bajo los esquemas que se rige este mundo. No se rige con el deseo de que tú solo estés pensando en ti, sino que tú estés pensando en las demás personas y que tú puedas llegar a ese lugar ajeno a ese pecado, ajeno a esa porquería que hay en tu interior y que te daña a ti y que daña a los demás. Y la regla es muy sencilla: ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero esa regla es muy difícil para él, porque el hombre dice, no, yo me amo a mí. Si yo quiero algo en este mundo, es satisfacerme a mí. ¿Sí me van a entender con esto? ¿Qué es lo que quieren las personas hoy en día? Dinero. Felicidad. Estaba platicando una vez con unas mujeres en una reunión de hombres y mujeres. Y les decía, ¿saben lo que pasa en la sociedad hoy en día? ¿Por qué las mujeres no quieren ser mamás y no quieren tener hijos? Básicamente porque funcionan a la inversa que el reino de los cielos. ¿Has oído eso? ¡Ay, no! ¿Tener hijos? ¿Sí has oído? Mi cuerpo, mi tiempo, mi desarrollo en la vida. Si yo quiero ser libre de quedarme en la casa y cuidar esos mocosos, yo lo que quiero es ser alguien y invertirle toda mi vida a ser gerente de los chicles, porque es algo tan relevante. Quiero invertir toda mi vida en en superarme. Voy a chambear en Telcel. Atención a clientes. Y les voy a decir todos los días, oye, ¿no quieres pasarte con nosotros? Toda mi vida me voy a dedicar a esto porque me vas a sentir llena, feliz, chica, millonaria. ¿Qué tú quieres? O vivir para otra persona. ¿Sí lo entienden? Vivir para que esta sociedad sea mejor a través de amar a esta persona. ¿Por qué tu vida está tan podrida? Pues resulta que empezaron a estudiar que todos los niños están medio dañaditos. Y cuando crecemos estamos peor. ¿Por qué? Porque nuestro papá ni nos pela. O se iba, o era borrachote. Nuestra mamá, ocupadísima también, pues con sus amigas, en los desayunos, en las comidas, en cosas tan relevantes de la vida, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con esos niños? Pues hay que los piden gatos. Los marihuanos de la esquina, o no sé quién, ¿no? ¿Por qué? Porque yo viví para otra persona. Y Dios dice, es que sí es necesario. Porque si tú solamente vives
para ti, llegas a los límites que sean con tal de satisfacer tus necesidades, tus deseos. ¿Por qué roba la gente? ¿Por qué mata a la gente? ¿Por qué viola a la gente? Porque yo quiero satisfacer mis deseos, ¿sí o no? Porque yo quiero pensar solamente en mí. Porque yo quiero satisfacerme a mí. Y dice, oigan, hay una oportunidad para todos los que estén hartos de esa forma de vida, en la que lleguen y alguien les robe, en la que lleguen y estén enfermos, en la que lleguen y estén atados, en la que lleguen y estén todos atascados de perversión. Hay una forma diferente de vida. Está en los cielos. Ustedes, si quieren, arrepiéntanse. Hay 6 elementos sobre el terreno de los cielos, ¿verdad? Arrepiéntanse, dejen la vida que tienen fe y tengan fe en mi nombre, ¿sí o no? Y 3, porque viene el juicio final. Y 4, pero a través de la imposición de las manos ustedes pueden recibir el Espíritu Santo, porque Jesucristo podía bautizar con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Dice, ¿por qué? Viene la resurrección de los muertos, ¿sí o no? Y ahí es donde muchos ya no creían. ¿Cómo? No, mira, íbamos bien, le dijo una vez a Pablo, ¿no? Estoy de acuerdo con que ya no quiero violencia. Estoy de acuerdo con que quiero que la vida sea más justa. Estoy de acuerdo con que no queremos ser enfermos. Pero ¿cómo está esto de que la resurrección de los muertos? Ahí sí ya no crees. Pero este es el punto determinante en la vida de un cristiano. Lo que hace que un cristiano se revolucione como el apóstol Pablo, o un cristiano esté toda su vida sentado en la iglesia y batallando por lo mismo en su día a día. Cuando la luz le resplandece por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que imagínate este concepto. Está Jesucristo y le dice, ¿saben qué? Yo me voy a morir, pero luego resucito y aquí nos vemos. Como que no le caía tanto bien. Lo matan, los empiezan a perseguir y ellos están escondidos. Y Jesús al tercer día resucita. ¿Sí me entendré con eso? Y cuando resucita se aparece a sus discípulos. Bien, a estas alturas había ya habido mucha gente que había dicho ser alguien, ¿sí o no? Como a la fecha. Pero entonces cuando vieron a Jesucristo resucitado, todo en sus vidas cambió. Imagínate esta escena. Estás ahí sentado en tu casa con los demás, comiendo, con miedo, y se te aparece Jesucristo. ¡Ah, qué onda! ¿Cómo están? Uno se asusta, ¿sí o no? ¡Ay! Dice, ¿qué pasó? ¿Pero cómo? Uno dijo, no, yo no creo, hasta que no meta los dedos en tus heridas, en el costado, y yo vea que sí es él realmente, no creo nada de lo que... Ah, bueno, mira, ven, siéntele. Y entonces la vida del cristiano es revolucionada cuando experimenta el poder de la resurrección. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate, ya está ahí Pedro, está Juan, está Mateo, está Simón, el celote, y andan todos. Y unos estaban pensando, es que yo no sé si Jesús era Jesús o no, si hay un reino en los cielos o no, es que yo sí lo vi, hizo muchos milagros, mis enseñanzas eran muy buenas, es que yo lo escuché, y la verdad es que sí creía, pero es que ya se murió, es que ya lo sé. Pero cuando lo vieron resucitar, mis hermanos, en ese momento todas las dudas se disiparon y dijeron, sí es cierto, si hay un reino en los cielos, lo que Jesucristo decía sí era verdad, si hay salvación, si hay nueva vida, si hay libertad, si hay sanidad. ¿Por qué? Porque ahí está la evidencia más contundente. Porque Jesucristo sí resucitó. Si no hubiera resucitado, todo lo que él hubiera dicho, pues era una utopía, ¿sí o no?
el reino de los cielos, donde todos estamos felices, nadie llora, nadie se enferma, y la gente se inventa historias, ¿no? Y todos estamos ahí cantando y aplaudiendo y agarraditos de las manos. No va a ser así. Pero la gente pensaba y decía, es que el mensaje de Jesucristo era cautivador. Les decía, no estén pensando en ustedes, ámense unos a los otros, respétense, sean fieles, sean honestos, sean rectos, sean justos, vale la pena apartarse del mal, porque hay un cielo, porque hay un juicio, porque las cosas de aquí van a acabar. Y como que le creías más o menos, y hacía milagros y como que le creías más. Pero cuando lo viste, las cosas cambian. Pablo es un ejemplo interesante, ¿sí o no? ¿Y qué le pasó? Aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre, que sustentó la existencia en la que hoy estamos, se le apareció y brilló más que el sol en sus ojos. ¿Sí o no dice? Yo vi una luz que era más resplandeciente que la del sol. Y cuando la vi, dice, escuché una voz y esa voz dice, Pablo, ¿qué te pasa? ¿A dónde iba Pablo en ese momento? Pues a matar a más cristianos, a encarcelarlos, ¿sí o no? ¿Y qué crees? Le dijo, ¿y quién eres? ¿Cómo está la cosa? Dice, pues yo soy Jesús, al que tú persigues. Porque yo no era una persona que nació y se hizo divino y creció. Yo soy la luz verdadera que sustenta la existencia. Yo soy el que era antes de la humanidad. Yo soy antes de Abraham, antes de ti. Es más, yo te vi cuando ibas a nacer. Yo te conozco perfectamente bien. Hasta que no nos podemos encontrar con Cristo Jesús. El cristianismo, mira lo que dice Primera de Corintios 15:17. ¿Qué me estás diciendo? Ya no. Entonces, como dice que son las 11:30, pues yo la verdad es que no sé si no alcancé. Yo no sé ni qué hora es, la verdad. Primera de Corintios 15. ¿Estamos ahí? Vamos a leer el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que vivieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así como que, ay, pobres de los que nos están viendo. Pobrecitos, sí, pobrecitos, sí, lo que tienes. Así los veían. Desde esos momentos hasta ahora, ¿sí o no? Ay, sí, los cristianos sí sufren. Yo he escuchado muchos chistes en contra de los cristianos. Yo, antes me enojaban, ahora porque me dan risa. Porque dice la palabra de Dios es muy interesante. Dice que si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hay que portarse bien? Porque si no hay que, pues si Jesucristo no resucitó, lo que dijo no era verdad. ¿Sí o no?
Pero sí resucitó, ¿no? No sé. Esa es la experiencia fundamental del cristiano. Porque el cristianismo logra unir a muchas personas en una comunidad que quiere una vida mejor. ¿Quién no quiere un esposo que lo ame y lo respete, y la respete y lo honre y le dé atenciones? ¿Quién no quiere una esposa que lo quiera, que no esté harto de ustedes y demás? Yo no. ¿Quién no quiere gente a su alrededor que esté interesado genuinamente en su situación? El cristianismo logra una cosa humana cuando no es la revelación de la resurrección lo que nos une. Una comunidad de paz, de gente buena onda, ¿sí o no? Bueno, pues buena onda entre comillas, ¿no? Pero gente que se soporta, que se cae bien y todo. Se van a comer sus tacos y van al cine juntos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia sustancial? La revelación de Cristo resucitado. Eso es Romanos 1:5. Vamos a ver, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Otra vez el Espíritu es el que declara, ¿sí o no? Por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice la palabra en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios por poder según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Ahí mismo en Romanos, más adelante, en el capítulo 6. ¿Estás siguiendo? Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él. ¿A qué voy con esto? Con este mensaje. ¿Cuántos de ustedes siguen en sus pecados? No me digas si es o no, solo tú debes saber. Porque la experiencia más contundente de la resurrección de Cristo en una persona es la libertad de sus pecados. Juan dijo, he aquí el Cordero del mundo, de Dios, que quita el pecado. ¿Cómo lo quita? Porque Él es condenado en la muerte por nuestros pecados, pero resucita y vence el pecado. Y todo aquel que en Él cree puede recibir esa justicia. Vamos a ver que esto no solamente es un entendido, es una experiencia. Cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos cambia y renueva todo nuestro ser. ¿Sí me podría entender con esto? ¿Por qué les hablo de esto, mis hermanos? Porque si mañana queremos hablar del Espíritu Santo, es importante que entendamos que necesitamos ser antes libres del pecado. Que la luz no puede resplandecer en nuestras vidas a menos que hayamos experimentado a Jesucristo y podamos ser libres de las condiciones que atan hoy nuestras vidas y nuestras condiciones. Dice la palabra de Dios, ¿sabes qué? Es que arrepiéntanse de su forma de vivir. Hay una oportunidad de que los pecados que tienen sean quitados de sus vidas. Hay una oportunidad de ir al cielo. Hay una oportunidad de ser parte de la obra de Dios a través de Cristo Jesús. Arrepiéntanse, hay chance. Ay, Simón, pero cuando experimentas a Cristo Jesús,
y lo conoces. Ya no lo idealizas como esta persona, ¿sí o no? El niño Jesús, el niño Dios, con su pelito y su barbita. Si entiendes que es la luz que sustenta nuestra creación, si entiendas que es el verbo que sale de la boca de Dios, si entiendes que es el único que puede vencer y sobrepasar las tinieblas desde la fundación del mundo, en el universo, hasta nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tienen tinieblas? Porque la única luz que puede prevalecer sobre esas tinieblas es Cristo Jesús. La única persona que puede arrebatar y quitar de tu vida odio, resentimiento, amargura. ¿Cuántas personas están amargadas? ¿Sabes qué es lo más feo de la vida? Que los hombres se resignaron a vivir con sus pecados. Eso es lo más gacho de la vida. Tú ya sé, amargado, sí, ¿qué? ¿Sabes qué es vivir sin amargura? Ay, mira, porque lo puedes hacer. ¿Sabes qué es vivir sin resentimiento y odio en tu corazón hacia una persona? Porque se puede. ¿Sabes lo que es vivir sin estar en la necesidad constante de que las demás personas te reconozcan y te valoren y te digan lo que es mirarte y no odiarte a ti mismo? Lo que es mirarte y saber que eres valioso para Dios. Hay gente que no sabe qué es eso. Hay gente que además en las noches no puede dormir. Hay gente que se quiere matar. Hay gente que está harta de la vida. Hay gente que no, aunque no quiere o aunque quiere dejar los vicios, no lo puede hacer. Y dice, bueno, ya ni modo. Así pasa. Todos fallamos. Todos tenemos nuestros defectos. Todos tenemos nuestras situaciones. Otros dicen, todos tenemos nuestros demonios. Y sí, otros tienen demonios. Pero ¿sabes que se puede vivir sin eso? ¿Sabes? Que se puede vivir sin los efectos del pecado en tu vida. Oh, qué maravilla es la Cristo. Porque la gente no lo entiende. Ah, los cristianitos loquitos que no saben ni qué onda. Ignorantes. Una vez hablaba con una persona, es que los religiosos son ignorantes. A ver, dime qué no, le dije, dime qué es lo que sabes tú que no sepa yo. Pues para saber que me enseñes. Bueno, no se sabía ni la tabla del 8. Dije, ¿de qué ignorancia me hablas? ¿No? Porque así nos dicen, ¿no? Los ignorantes cristianos. Pues sí, ignoramos muchas cosas, pero no tan tarados. Hasta donde sí. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vimos algo que otros no vimos. Y si lo decimos solamente en visto, pues como que nos van a tomar de locos. Pero si decimos, hemos visto y hemos experimentado, y estas son las evidencias de que Cristo no era una persona que se murió y ya, de que Cristo no solamente se quedó en la cruz, de que no solamente se quedó en un lugar, en una imagen. Estas son las evidencias de que Cristo está vivo. Estas son las evidencias de que todavía hay una oportunidad de una vida diferente a través del poder de su resurrección. Las cosas son totalmente diferentes, mi hermano. Es lo malo de muchos cristianos hoy, y por eso es que mucha gente atrás nos hace bullying. ¿Sí o no? Porque hay gente que no ha experimentado la resurrección de Cristo, que siguen cargados de pecados y de culpas y de maldiciones, que siguen altos, que siguen en esta vida sin sentido, viviendo como las rosas del campo que hoy están y mañana se fueron. Visitando, no, pues qué bueno.
Decía Pablo, si no vamos a resucitar, pues hagan lo que quieran. Vivan, coman, maten, sean felices. Pero si vamos a resucitar, vamos a ser juzgados por nuestra conducta. Y podemos cambiar nuestra conducta sobre Cristo Jesús. Oh, ¿cuántas veces has querido ser diferente? ¿O quisiste ser diferente? ¿O cuántas veces te resignaste a ser diferente? Ya, así voy a estar siempre. No me importa. Qué lamentable es vivir sin esperanza. Qué lamentable es vivir resignado a una vida echada a perder para siempre. Por eso Cristo vino a decir, ¿sabes qué? Hay una oportunidad. Arrepiéntete. Hay un reino en los cielos. Hay otras reglas. Hay otras dinámicas. Hay otros sentimientos que ni has experimentado. Hay cosas que no has visto. Hay cosas que no has oído. ¿Qué necesitamos? Experimentar la resurrección de Cristo Jesús. Quiero que lo pongamos en unos minutos. Decía, Pablo, es que si Cristo no ha resucitado, seguimos en nuestros pecados. Seguiríamos atados. Seguiríamos igual que siempre. Yo no quiero que sigas igual que siempre. Llevo más de 12 años en el Evangelio de Cristo Jesús. Porque comparto de Cristo Jesús. Si lo ponemos en remuneraciones económicas, he gastado más dinero, mucho más dinero en toda mi vida. Porque la gente escuche este mensaje. ¿Por qué quiero que la gente escuche este mensaje? Porque vivir en el infierno en el que se vivía, sin esperanza y sin posibilidad de salir de esa condición, una agonía. ¿Sí puede entender? Y yo ya conocía lo diferente. ¿Pero ya lo conociste? ¿Lo quieres conocer? ¿Lo quieres experimentar? No, yo estoy así bien. ¿Bien? ¿No era fuerza? Jesucristo no les dijo, síganos, si no, les escupo. ¿Quieres? Pues adelante. El juicio es inminente y todos lo saben, dice. Todos vamos a venir un día delante de Dios y nuestros pecados van a ser evidenciados y vamos a ser juzgados. Mi hermano, si Jesucristo no hubiera resucitado, yo no creería en esas palabras. Pero yo creo todo lo que dijo Jesucristo. Porque yo ya lo vi. Porque yo ya lo vi. Porque yo ya lo experimenté. Porque yo ya he experimentado que los pecados se quiten de mi vida. Que la culpa se quite de mi vida. Que la condenación se quite de mi vida. Pero que no vienes y lo experimentas también tú. Dale a Dios. Imagínate qué absurdo suena. Dale a Dios esa oportunidad. Cuando Dios es el que te lo está dando a ti. Pero a Jesús lo venían y lo deshonraban, ¿sí o no? Y le decían, ¿tú qué eres, samaritano? Imagínate eso.
la luz del mundo. Tú tienes demonios, el Dios Todopoderoso. Y dice, mira, si ustedes me deshonran, se meten en Dios. Yo vine no a condenarlos, vine a decirles, se está acabando el tiempo en sus vidas y en este mundo. Se está acabando el tiempo. Hay una oportunidad, hay una chance de una vida totalmente diferente. ¿Quieres aceptarla? Algunos decían, pues yo solo quiero que me sales de mis ojos. Yo solo quiero que me liberes. Yo solo quiero que mi hijo ya no esté enfermo. Yo solo quiero, sí. ¿Y qué crees? Los sanaba, los ayudaba, los liberaba. ¿Por qué? Nos ama. Mañana vamos a ver algo bien hermoso del Evangelio. El Espíritu Santo en nuestras vidas activa una percepción que no se tiene antes.